Soy Miguel Calderón Lelo de la REA, llevo 40 años en la industria de telecomunicaciones. Bueno, el acceso a Internet es un derecho humano, está en nuestra Constitución, es decir, que el Internet nos permite democratizar a la sociedad, no solamente el Internet, sino también el acceso a cualquiera de las telecomunicaciones, cambia la vida de las personas. Aquí en este celular no solamente nos permite comunicar, nos permite educar, trabajar, interactuar, conocer, comprar, vender. Este es el acceso a un mundo completamente distinto y todos los mexicanos deberían de tener un acceso. A ver, yo creo que el tema que tenemos es en dónde tiene que estar el gobierno en los temas de telecomunicaciones. A mi gusto, el gobierno tiene que ser un promotor. Hoy ya tenemos una cobertura en el país del 95%. Esa cobertura la ha puesto la iniciativa privada, las pequeñas y medianas empresas, las redes comunitarias, las redes sociales. El gobierno quiere ahora tomar un rol mucho más participativo, que no está mal, pero hay un axioma, hay una ley que dice, oye, pues la sociedad todo lo que se pueda y el gobierno lo que sea necesario. El gobierno debería de participar en dar conectividad en aquellas partes donde los privados, y por privados no me refiero a las grandes transnacionales, hay 20,000 empresas chiquititas que dan conectividad, que puedan dar conectividad, que se fomente esa forma de dar conectividad. Y te doy un ejemplo, el acceso al espectro radioeléctrico. Estos teléfonos funcionan con espectro, el espectro está en el aire. El espectro no vale nada si no está la infraestructura para que funcione, para que marques y funcione tu celular. Ese aire, ese espectro, México es el más caro que existe en el mundo. El espectro en México es el más caro que existe en el mundo. Y esto ya lleva muchos años y toda la gente, expertos, industria, think tanks, se los han dicho y no han querido bajar el precio del espectro. En esta nueva ley que está proponiéndose, que espero que cambie, hay algunas propuestas para que se hagan cambios que por cobertura social se pueda bajar el costo del espectro. Pero no hay una razón de, oye, vamos a bajar el costo del espectro porque es caro, como lo ha habido en otros países, como Colombia, como Uruguay, como Brasil, que han reducido radicalmente, Ecuador, que han reducido radicalmente el costo del espectro para aumentar la teledensidad, para que el celular llegue a muchas más personas. Al contrario, el gobierno lo que está proponiendo es que a las empresas públicas, a las empresas del Estado, se les pueda dar el espectro de manera gratuita, incluso si es para temas comerciales, y a las empresas privadas, grandes y pequeñas, se les siga cobrando el espectro a tarifas muy, muy caras. Pues es un tema recaudatorio, obviamente es fácil recaudar para el fisco, y pues, pero además ni siquiera ese dinero se orienta a temas de telecomunicaciones. En algunos otros países, el dinero que se recauda del espectro se orienta a dar cobertura, o sea, se usa un fondo universal para dar cobertura a zonas difíciles. Aquí no, aquí todo esto entra a Hacienda, a la panza de Hacienda. Pues mira, yo creo que el gobierno quiere tener un control de todas las cosas, e incluso la ley que está proponiéndose, pues genera una serie de controles. Muchos gobiernos quieren tener regulación, nadie está en contra ni de que el gobierno participe ni de que el gobierno controle, pero siempre tiene que haber un justo medio. Te decía al principio que el gobierno lo que tiene que hacer es promover las inversiones. Nosotros, para poder acceder a las tecnologías de nueva generación, por ejemplo al 5G, hoy tenemos conectividad, te decía, hoy tenemos 95% de cobertura de servicios de telecomunicaciones. Si incluyeras el satélite de Elon Musk, tendríamos 100%, podríamos cubrir todo el país. Pero lo que viene es conectividad significativa, es decir, que nosotros no solamente podamos comunicarnos, sino que podamos hacer muchas cosas, que las empresas puedan incorporar estas tecnologías en sus procesos de producción.
Esa conectividad significativa, de acuerdo a varios estudios, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a costar en México entre 30,000 a 50,000 millones de dólares. ¿Quién va a poner esos 30,000 a 50,000 millones de dólares? ¿Los va a poner el gobierno? ¿Debería de ponerlos el gobierno? ¿O debería de permitir que la sociedad y que la iniciativa privada invirtiera para dar esos servicios y ellos dedicarse a otros servicios prioritarios o dedicarse a las zonas de cobertura donde la iniciativa privada no va a llegar? Nosotros pensamos que tiene que ser lo primero, ¿no? Pensamos de que el gobierno debe de promover las inversiones y donde no pueda generar las inversiones, entonces complementar las inversiones. Y esto es lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el Tratado de Libre, en el TPP, en el Tratado de Libre Comercio con Europa, lo que firmamos es, oye, yo voy a generar las condiciones para atraer inversiones y esas condiciones es que tengamos un gobierno racional, que regule lo que sea necesario. A ver, en la ley, actualmente e incluso en la futura propuesta, todos tenemos obligación de colaborar con la justicia. Todos los operadores grandes y pequeños tienen la obligación de colaborar con las instancias de seguridad y justicia. Es verdad que también tenemos un problema de seguridad en el país y que hay que combatirlo. Pero una cosa es ayudar a combatir la inseguridad y otra cosa es abrir todo para que nuestros datos personales, para que nuestra privacidad de todos los ciudadanos esté expuesta. En esta propuesta de ley que se ingresó, esos intercambios de información, es decir, las autoridades de justicia, todas ellas, que son ya muchas, le pueden exigir a los operadores que le den la información de sus clientes, información muy sensible, su tráfico, su geolocalización, sus contactos, su navegación, que guarden esta información por 2 años y que esa información la entreguen sin una orden judicial y que esa información no guarden un registro y no informen al público o al Senado o a alguna otra instancia que, oye, me están pidiendo toda esta información sin una orden judicial. ¿Qué sucede en otros países? Sí hay intercambios de información, por supuesto, pero todos esos intercambios siguen un protocolo. Tiene que haber las condiciones para pedir esa información. Hay normalmente un juez de control que autoriza que esa información que se está solicitando es proporcional y es la que se necesita dar para ese delito. Se lleva un registro y todos los años se entrega un reporte de que las autoridades me han pedido estos registros. Hay varios operadores que publican esos registros y tú puedes ver un comparativo de país a país. Por ejemplo, cuántas solicitudes hay por cada 100 habitantes. Si hubiera muchísimas solicitudes y el delito no se compone, pues entonces no se está utilizando esa facultad para atacar el delito, se está usando para algo más. Y se puede ver que hay países que tienen esos problemas. A ver, el gobierno ya tiene muchos de nuestros datos personales a través de tu comunicación privada, pues es privada. Y si tú eres un ciudadano que no está haciendo nada, pues no tendrían por qué tener acceso a ellos si no hubiera una orden judicial, si no hubiera un proceso que lo justificara. Entonces sí, por supuesto que es preocupante. Y varias organizaciones de derechos humanos, R3D, artículo 19, se han manifestado en este mismo sentido. Sí, también en la ley viene una serie de controles que se dan para los medios de comunicación, para la radiodifusión. Por ejemplo, se dice que uno tiene que diferenciar muy claramente entre lo que es una información y lo que es una opinión, y que tu programación tiene que ser balanceada. Pero todos esos temas pueden ser muy subjetivos. Si tú escuchas la misma noticia por 2 personas distintas, pues la forma de comunicar lo están personalizando. Y aunque sea la misma noticia, siempre quedará un dejo de qué fue opinión y qué fue información. Obviamente todo el mundo está en contra de los fake news, pero la forma en que está escrito deja una subjetividad muy grande. Y en esa subjetividad el gobierno podría prohibir, clausurar, bloquear transmisiones
Creo que lo más famoso ha sido de las plataformas digitales, pero también podría ser de la radiodifusión o también podría ser de la televisión abierta o de la televisión restringida. Es decir, tienen la facultad de poder bloquear cualquier transmisión si los contenidos que están mandando no les parecen, está muy abierto. En otros países está muy acotado. En la ley anterior, por ejemplo, había una medida de apercibimiento. Oye, yo antes de bloquearte, te apercibo, te digo, oye, estás en falta, cuidado, etcétera, pero no te bloqueo. En esta nueva propuesta de ley sí viene el bloqueo directamente. Entonces, obviamente sí hay riesgos de que pudiera haber excesos. Bueno, a ver, la primera consecuencia internacional es que violemos cláusulas del Tratado de Libre Comercio, en específico con Estados Unidos, porque vamos a entrar ahorita a una renegociación adelantada del tratado. Y México pues depende mucho del comercio con Estados Unidos. Independientemente de Estados Unidos, muchas de estas cláusulas que están en el TPP, que es el tratado con todo el Pacífico, y están en el tratado con Europa. Y otra vez te insisto, México necesita la inversión privada mexicana, inversión privada extranjera, porque el gap que tenemos para muchas de estas tecnologías son muy grandes y las inversiones que se necesitan son muy grandes. Entonces, una es violar, pero lo otro es quitar certidumbre jurídica al país y eso no va a favorecer la inversión tanto nacional como extranjera. Yo creo que ya nos estamos ralentizando en materia de conectividad y en materia de inclusión digital, que además tiene otros factores, tiene los factores de alfabetización, tiene factores de productividad. O sea, no es nada más la conectividad, es que nosotros usemos esa conectividad para hacer cosas. Si vemos los diferentes índices que hay en el mundo que miden esto y que nos comparan, te doy el último que acaba de salir de la OCDE, nos estamos ya quedando atrás de 5G que otros países, que incluso que otros países latinoamericanos. Chile, Brasil, Uruguay, van mucho más adelantados que nosotros. Yo siempre quiero ser positivo en el sentido de que hay que nosotros dar la pelea, porque lo que estamos peleando es justo, son las mejores prácticas internacionales, es el mejor ser. Otra vez, nadie está peleado con que el gobierno tenga una participación en proveer servicios de telecomunicaciones, en que el gobierno regule las telecomunicaciones, se regula en todo el mundo, pero en todo el mundo también ya hay mejores prácticas. No hay que inventar el hilo negro. La creación de la nueva agencia o del nuevo regulador que se quiere crear, pues la mejor práctica internacional es que sea un regulador colegiado, que sean varias personas. La mejor práctica internacional es que se permitan consultas públicas, que haya transparencia, que sea independiente en sus decisiones técnicas, que no dependa del Ejecutivo. Y todo eso es lo que nos gustaría ver reflejado en la ley. Y la pérdida no es solamente en el sector de las telecomunicaciones o no solamente es en la economía digital. Las telecomunicaciones y la economía digital es la plataforma transversal que soporta todas las industrias. Toda la industria 3.0 se está tecnificando. La inteligencia artificial que se soporta en las telecomunicaciones y se soporta en la economía digital va a afectar a todas las ramas del negocio. Si nosotros no somos competitivos, no estamos conectados, no estamos educados, no estamos usando productivamente la conectividad. Si nosotros vemos las encuestas hoy, nos las usamos para comunicarnos y para divertirnos, para chatear, mientras que si tú vas a otros países lo utilizan para ser más productivos, para aprender, para comerciar, tenemos que movernos en esa cadena de valor. Yo creo que este tema nos importa a todos, independientemente de la tendencia política que tengamos. Tener acceso al Internet, tener acceso a la información, a las nuevas tecnologías, poder usar la inteligencia artificial, nos va a empoderar como sociedad. Entonces, independientemente del color que creas, independientemente de tu raza, sexo, color,
inclinación. Esto es algo que nos pega a todos y que todos deberíamos de estar interesados. Yo veo 4 riesgos en la ley independiente del artículo 109. El primero es la gobernanza, la institucionalidad. ¿Quién va a ser nuestro regulador? Que ya lo platicamos un poquito. No puede ser una persona. Por más inteligente y brillante que sea esa persona, no puede ser una persona. La mejor práctica es tener un grupo colegiado que vea los temas de diferente perspectiva, desde la perspectiva jurídica, técnica, económica, social, que puedan debatir, que no puedan ser capturados, que tenga transparencia, que tenga una serie de protocolos y procedimientos en su actuar, que tenga contrapesos. Se les tiene que obligar a que hagan una consulta pública de todas las cosas que van a hacer. Esto es una mejor práctica internacional. En todos los países, si el regulador va a sacar una disposición nueva, se tiene que poner a consulta pública para que la sociedad la enriquezca y la discuta. Y en algunos otros países está obligado a que ese regulador tiene que contestar esas participaciones y tiene que justificar si las toma o no las toma y por qué no las toma, o por qué si las toma. Entonces, lo primero es que tenemos que tener un organismo. Este organismo que se está planteando ahorita tiene todas las facultades del mundo, no tiene contrapesos, no es colegiado. Entonces, eso es lo primero que se tiene que cambiar. Lo segundo, tenemos que promover las inversiones. Aquí se están generando una serie de nuevas obligaciones. Por ejemplo, que los operadores son los responsables de bloquear las señales de los penales de prisión. Entonces tú vas a meter a un privado a bloquear un penal con el riesgo que eso implica. Entonces, facultades que son inminentes al Estado se le están poniendo como obligaciones a los particulares. Eso no puede ser. Se está poniendo la obligación de soterrar todos los cables. Soterrar es los cables que están entre los postes, bajarlos. A nadie nos gustan los cables, se ven espantosos. Pero la mejor práctica es llegar a acuerdos e irlos bajando poco a poco. Primero los cables que se usan. ¿Por qué? Porque esos cables nos llevaron 100 años instalarlos y bajarlos de un golpe a otro. Uno, va a generar muchísimas interrupciones y dos, el costo es gigantesco para cualquier persona. Entonces, en vez de decir dictatorialmente esto es lo que yo digo y se va a hacer como yo diga, tendría que haber procesos para que todas esas cosas se llevaran a cabo de una manera racional. El tercer punto que ya hablamos es precisamente proteger los derechos humanos. Ya hablamos del artículo 109, ya hablamos de los intercambios con la seguridad pública, ya hablamos de que no se deben de bloquear contenidos, transmisiones, no solamente de las plataformas digitales, sino también de la radiodifusión, de la televisión abierta o de la televisión de paga. Y que si se va a ver ese proceso, tendría que ser también un proceso claro, transparente y con múltiples instancias. Pero no se puede nada más bloquear por bloquear, eso sí es censura. Y el cuarto que yo te diría es el tema de neutralidad competitiva, que no hemos hablado. Neutralidad competitiva quiere decir que en un mercado competitivo, en un mercado de competencia, y primero tenemos que creer que la competencia es lo mejor para todos los mexicanos. La competencia permite la innovación, permite la caída de precios. Los precios en México se han caído más del 50% en términos reales en los últimos 10 años. Esa competencia, todos los actores deben de tener pues las mismas oportunidades. No se puede beneficiar a un competidor por encima de otro. Y esta ley o esta iniciativa de ley lo que propone es beneficiar a aquellos operadores cuya participación sea del Estado. Les dan una serie de beneficios. Ya hablamos del espectro, el espectro sería gratuito para ellos, pero hay otros. Todas las reglas que se ponen a todos los demás operadores privados, y otra vez, no estoy hablando de los grandotes, estoy hablando de todos, de los medianos y los chiquitos, todas esas reglas nada más aplican a los privados, no aplican ninguna de ellas a los operadores del Estado. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Si el regulador va a emitir una nueva regla, una nueva disposición, tiene que aplicar a todos por igual. Entonces, el tema de neutralidad competitiva es no le des ventajas desproporcionales a un operador o a un competidor sobre otro
sea privado o sea del Estado. Eso da igual. Hay una serie de tecnicismos en la ley, pues que por eso hay que verla o sea, el diablo está en los detalles. Entonces, esperemos que ahora sí el Congreso, el Senado, ahora que saque una nueva iniciativa de ley antes de que la vota, nos pueda compartir a toda la sociedad esa iniciativa para que de todo lo que se ha platicado veamos que sí se haya traducido en una mejor redacción de lo que existe hoy en día. Pues por eso, si la ley no es lo suficientemente buena, vamos a desincentivar inversiones. Quiere decir que no van a llegar más inversiones. De hecho, las últimas licitaciones de espectro que se han hecho en México han quedado desiertas, es decir, nadie ha venido a querer invertir en México. Y los operadores que ya están en México están invirtiendo más, nacionales y extranjeros, están invirtiendo más de su dinero fuera que en México. Pues eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es de que vengan más jugadores a invertir en México y los que ya están en México inviertan más en México. A ver, yo quisiera pensar que esto es una parte de desconocimiento, yo quisiera que con todo esto que ha pasado, todos estos conversatorios que se han tenido, pues sí pueda haber cambios importantes. O sea, creo que tienen toda la información. A todos los que hemos participado en los conversatorios nos han pedido a escribir un dice debe decir. Hay un micrositio en el Senado, tienen la información ahí y lo que se propone, o la mayoría, yo lo que he oído que se propone, son las mejores prácticas internacionales, lo que ha funcionado mejor en el mundo, no en Estados Unidos, no en China, no en Europa, en la India, por ejemplo, en los países asiáticos, en Latinoamérica. Tenemos mucha de dónde aprender. ¿Por qué no debería de ser? O sea, creo que el gobierno quiere tener un rol más protagónico, está perfecto, pero ese rol, esa inversión del gobierno tiene que ser complementaria, no debe de ser en sustitución a. Sería muy malo que tratáramos de sustituir a, porque las necesidades son gigantescas. Entonces, que el gobierno quiere tener un rol más participativo, hay muchos países donde el gobierno tiene un rol más participativo, ese no es el problema. El problema es que ese rol sustituya o alinee o incomode a la iniciativa privada y a la inversión privada y a la inversión comunitaria y social. No tienes idea cuántas pequeñas empresas comunitarias, rurales, se quejaron de que el gobierno los estaba desplazando. Eso no debe de suceder. Entonces, creo que el gobierno puede ser perfectamente complementario. Yo creo que la sociedad mexicana ya tiene mucha participación en el sector de economía digital. Las pymes se están tecnificando rápidamente. Como decíamos, hay muchos pequeños operadores de telecomunicaciones, hay muchas redes comunitarias, hay muchas redes rurales, sociales, que quieren tener éxito. Y lo único que piden es, oye, no me estorbes. Dame acceso al espectro barato, porque hoy está muy caro para todos. Pon unas reglas que pueda cumplir y no me compitas de manera desleal. Entonces la sociedad, o sea, yo creo que México ya tiene muchísima gente que quiere aportar. Y para el ciudadano común y corriente, pues exigir, porque esto nos va a pegar a todos. Pues porque la libertad es lo único que nos permite para nosotros realizarnos como personas. Si no tuviéramos libertad, si tuviéramos que depender de algo y de alguien, si no está en nuestras posibilidades alcanzar los objetivos que queramos, pues ¿qué nos queda como sociedad, no? Entonces, el Internet es un reflejo de las libertades que debemos de tener, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de trabajo. El Internet y la economía digital y las telecomunicaciones facilitan esa libertad. No es la libertad per se, pero te ayuda a potenciar eso. Pero si tú controlas todo eso, pues vamos a estar acotando y limitando nuestras libertades, que son las que nos permiten crecer como individuos.